La iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Quisiera compartir con todos vosotros este capítulo 1 del libro de Jonás, capítulo 1, verso 1 hasta el 3, donde dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Le he puesto a este tema o esta palabra, el descenso de Jonás, las consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Nínive era la capital del imperio asirio, pueblo con mucha maldad en el extremo. Era muy grande. La Biblia dice 120.000 personas. Habían crecido mucho, se habían desarrollado mucho, pero su maldad era en extremo. Y este imperio asirio tenía de alguna manera sometido a Israel. Le era tributario. De ahí el rechazo de Jonás a ir a Nínive a predicarles una palabra que Dios le había dicho al profeta. Y es algo tremendo. En este pasaje de Jonás 1 hasta el 3, observamos cómo el profeta recibe una orden divina, pero decide no incluir la obediencia en sus planes, tomando así un camino de desobediencia que acarrea graves consecuencias. Daros cuenta que Tarsis está en el lado opuesto de Nínive. Si tuviéramos un mapa, podríamos ver cómo Tarsis actualmente, en aquella época se conocía como era lo que era Cádiz. Tarsis hoy sería Cádiz. Y está en la otra extremo, o la otra punta del mar Mediterráneo, concretamente el lado opuesto a lo que era la capital de Asiria, en este caso la ciudad de Nínive. Y este hombre se va a lo contrario, se va al lugar opuesto a lo que Dios le manda. Le dice Dios: ve a Nínive, y él se va a Tarsis, desobediendo una orden directa de Dios, un mandato de Dios. Se va, coge su pasaje, no va como un fugitivo a los ojos de los hombres, no va como un polizón, no se escabulle en el barco y se esconde, sino que está dando la cara, está pagando su pasaje. Y este hombre quiere agradar más a los hombres que a Dios. Estaba a cuentas con los hombres. Para los hombres no es un fugitivo, para los hombres no es un polizón, para los hombres es un hombre real, un hombre honesto, un hombre cabal. En su intento por desobedecer a Dios, está obedeciendo a los hombres y está sometiéndose a las leyes humanas, a los principios humanos. No es un ladrón, no es un fugitivo, no es un polizón a los ojos de los hombres. Y hermanos, es un problema, es una dificultad y es algo que tenemos que tener claro. No podemos desobedecer a Dios y agradar a los hombres. Dijo el apóstol Pablo: si yo agradara a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Es un problema de intereses. Hay mucha gente, y digo mucha gente, lo digo con dolor en el corazón. Y lo digo no para gloriarme ni sacar crítica, ni mucho menos. Hay mucha gente que está intentando agradar más a los hombres que a Dios. Se comportan con las leyes humanamente,
se comportan con todos los conceptos que hay humanamente, y estos conceptos, humanamente hablando, están atacando a la obediencia a Dios. Muy bien, Jonás, eres un buen hombre, eres una buena persona, estás cumpliendo con todos los deberes y con todos los requisitos. Sin embargo, estos hombres no conocían realmente quién era Jonás. No conocían sus adentros, no conocían su corazón, no conocían su interior. Era un fugitivo de Dios. Era una persona que estaba desobedeciendo a Dios a las claras y a las altas. Amén. Y empieza este hombre desobedeciendo a Dios. La Biblia dice que descendió a Jope. Jope era un lugar con unas características tremendas. Significa belleza. Jope. Belleza significa Jope. Y allí descendió. Desobedeciendo a Dios, descendió a Jope, a un lugar bonito, un lugar de entretenimiento, un lugar ideal para la vista. Y a veces, hermanos, no siempre, pero a veces estamos desobedeciendo a Dios, estamos en un lugar de belleza, en un lugar de entretenimiento. ¿Sabéis lo que es el trending topic? El trending topic es un concepto que expone lo que se lleva en un determinado tiempo. Repito, el trending topic es un concepto que expone lo que se lleva en un determinado tiempo. Modas, estilismos, entretenimientos, redes sociales, ponle el nombre que quieras. Descendió a Jope, descendió a un lugar bonito, a un lugar de entretenimiento, un lugar bonito para los ojos, un lugar de descanso, un lugar del relax, un lugar donde lo estaba pasando bien. Eso significa Jope. En consecuencia de la desobediencia a Dios, descendió a Jope. Un lugar bonito, agradable a la vista, un lugar de entretenimiento. ¿Y cuánto tiempo pasamos entreteniéndonos en muchas cosas que no convienen? En consecuencia del mandato de Dios. No hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la Escritura, no hay tiempo para consagrar, no hay tiempo para... Y estamos descendiendo a nuestro Jope, cada uno de nosotros tiene nuestro Jope. Un Jope que es bonito, un Jope que es agradable, un Jope que es agradable a la vista, un Jope que es entretenimiento. Y el problema, hermanos, es que Jope crea adicciones. Las adicciones extremas es un peligro. No es lo mismo, discúlpenme, no es lo mismo hacer una buena dieta, tener una buena salud, que dedicarte a hacer culturismo. Si se lleva al extremo, crea unas aficiones que no están dentro de la voluntad de Dios. Culturismo significa culto al cuerpo. Nos tiramos 10 horas en redes sociales, entretenimientos, algo que nos gusta, algo agradable a la vista, supuestamente. Y lo digo con dolor en el corazón. No les quiero dar la mañana, pero sí quiero alertarles, encender una luz. Las redes sociales lo están invadiendo, lo están bombardeando. Amén. Hay de todos colores y todos los gustos. Ofrecen recetas, ofrecen productos milagrosos. Y ahí estamos, en el lugar bonito, lugar de entretenimiento, nuestro Jope. Dice 1 Timoteo 4:8, dice, desecha fábulas de viejas. Desecha fábulas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Desecha cuentos, Timoteo. Desecha fábulas judaicas interminables que acarrean mucho dolor de cabeza. Céntrate en lo que es necesario. Céntrate en una vida obediente a Dios. Porque no estamos llamados a entender a Dios, hermanos. No estamos llamados a entender a Dios, estamos llamados a obedecer. Nos guste más o nos guste menos. Es que Jonás creía que Nínive no merecía. Él se creía, él se hizo los cálculos, se hizo su película
Y él dijo, yo no voy porque estos no merecen, porque son enemigos nuestros, porque estos no merecen misericordia, no merecen que Dios tenga misericordia de ellos, no merecen que Dios les perdone. ¿Y qué sabremos nosotros del amor de Dios y de la misericordia de Dios? ¿O acaso tú mereces misericordia de Dios? ¿O tú acaso mereces el perdón de Dios? ¿O tú eres mejor que los que están en la calle? Jesús va a una ciudad y a una casa. Y ahí está Jesús. Y hay dos hermanas, y todos somos la historia, Marta y María. Marta, y es verdad, porque es así, Marta, afanada, turbada, dijo el Señor, estás muy afanada en muchas cosas, Marta. Estoy yo aquí y no te da igual. Estás muy afanada. Dice, María ha cogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuánto tiempo estamos afanados en muchas cosas, hermanos, en detrimento de la obediencia a Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en nuestros quehaceres, en nuestro mundo, en nuestros ideales, en nuestros métodos, nuestras fórmulas, en detrimento de la voluntad de Dios y el mandato de Dios? ¿Es malo entretenerse? No. ¿Es malo ver una película? No. ¿Es malo una dieta? No. Estoy hablando cuando se está desobedeciendo a Dios. Y cuando creamos unas aficiones y unas adicciones que están en contra de la voluntad y el mandato de Dios. Vivamos una vida equilibrada. En muchos aspectos, hermanos. Porque la desobediencia a Dios trae nefastas y terribles consecuencias. Terribles. La primera, desde Jope. Dice Lucas 5:1, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Aparentemente no tiene sentido este texto. El lago de Genesaret era un lugar muy pintoresco, era un lugar muy bonito, donde la flora y la fauna estaban al orden del día. Era un lugar donde había mucho turista, había mucha gente. Era un lugar de recreo, un lugar de descanso, era un lugar apetecible. Pero dice la Biblia, dice, viendo a Jesús que oyendo predicar la palabra, dejaron Genesaret y fueron tras Jesús a oír la palabra de Dios. Hoy necesitamos más que nunca salir de Genesaret, salir del entretenimiento, salir de tantas cosas que nos están impidiendo un crecimiento y un desarrollo espiritual. Estamos muy entretenidos, hermanos, es la época del entretenimiento. ¿Sabéis lo que trajo lo que fue la pandemia? La gente se enganchó, literalmente se ha enganchado a las redes sociales. Porque como no nos dejaban salir a la calle, la gente todo el día con las televisiones, con los programas, con Netflix, con todas las plataformas, y todo el mundo ahí viendo y viendo y viendo y viendo. Yo recuerdo que yo no podía dormir de noche, no podía dormir de noche. ¿Cuánto dediquemos al Señor en esa época? La gran mayoría estuvimos entreteniendo. Esto me gusta, esto me agrada, una serie, otra serie, Netflix va, Netflix viene, capítulo va, capítulo viene. Dice la Biblia, Cantar de los Cantares, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Se tiene que salir la Sulamita de palacio. ¿Dónde vas? ¿Qué es tu amado más que otro amado? ¿Dónde vas? ¿Habéis visto a mi amado? Se tiene que salir de palacio porque palacio sin Jesucristo no sirve. Lugares bonitos, si no está Jesucristo, no sirven. Vale más Jesús que el palacio. Vale más Jesús que el entretenimiento.
Vale más Jesús que las vacaciones. ¿Dónde descendió? Jope. Segundo descenso, la bodega del barco. Y dice la Biblia que allí se echó a dormir. A dormir. Date cuenta qué conciencia, ¿eh? Daros cuenta qué conciencia. ¿Cómo un hombre puede dormir desobedeciendo a Dios? Qué conciencia más dura. La Biblia dice que un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo. Una falta llama a otra falta, y esa falta llama a otra falta, y esa falta llama a otra falta. Durmiendo en la bodega, habiendo desobedecido a Dios. Qué carácter, qué conciencia más dura. Qué insensibilidad al mandato de Dios. El que duerme está ausente. Dice la Biblia, Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes, sirviendo al Señor. La palabra fervientes en el original dice rojos. Fervientes, rojos. Rojo. Ustedes y yo hemos visto muchas veces, si es por televisión, en un documental que otro, cuando quieren malear y darle forma a un metal, ¿qué hacen? A la fragua, lo ponen rojo y con el martillo le dan forma. Fervientes, rojos. Algunos no queremos la fragua. Algunos no queremos la fragua. Algunos no queremos que Dios nos moldee el carácter. El fuego quema. Y a veces obedecer a Dios significa negarte a ti mismo. Negar a tus planes, a tus proyectos, a tus metas, a tus objetivos. A veces la voluntad de Dios y el mandato de Dios está en contra de lo que tú crees y lo que yo creo. ¿Seremos capaces de obedecer a Dios? ¿Tendremos lucidez y tendremos capacidad para poder decir, Señor, hágase tu voluntad, como tú quieres? Dijo el Señor grande, esta copa, amarga, es muy amarga la copa esta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces necesitamos sacudirnos un poquito de las circunstancias, de tantos vaivenes que tenemos en la vida, para poder entender cuál es la voluntad de Dios buena y agradable. Porque estamos en nuestro mundo de desobediencia, en nuestro mundo de entretenimiento. Viene la voz de Dios y como estamos tan alejados y como hemos desobedecido una vez, ¿quién no me dice a mí que desobedezca otra vez? Un abismo llama a otro abismo. Ojo con la zona de confort. Si me sacan de mi zona de confort, pues yo tengo una zona de confort. Y usted también tiene una zona de confort. Y usted también tiene una zona de descanso. Pero no esta la zona de descanso que necesitaba Jonás. Dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará a Cristo. El que duerme está ausente de la realidad. Soñar no es la realidad. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Necesitamos despertar, salir de nuestra zona de confort. Allí estaba durmiendo. Imagínate la situación, imagínatelo por un momento la situación. ¿Cómo tendría este hombre la conciencia? Vuelvo a reiterar, ¿cómo tendría este hombre la conciencia habiendo desobedecido a Dios y se pone a dormir? No es el caso de Pedro, que estaba allí en la cárcel durmiendo. No, Pedro tenía confianza en Dios. Confiaba en Dios, Pedro, pero este hombre no confiaba en Dios. Este hombre estaba desafiando a la autoridad de Dios y se echa a dormir en la bodega. En la bodega, durmiendo. Dice la Biblia que están
Pedro, Juan y Jacobo están en el monte de la transfiguración. Dice la Biblia que los ojos estaban cargados de sueño. Cargados de sueño. Dice, pero permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús. ¿Cuántos de nosotros necesitamos despertar? ¿Cuántos de nosotros necesitamos despertar a ver la realidad y ver la gloria de Jesús? Porque soñar no es la realidad. Vuelvo a reiterar, soñar no es la realidad. Necesitamos despertar un sentido espiritual para poder contemplar la gloria de Jesús. Necesitamos despertar de nuestra vida cotidiana. Necesitamos despertar a la realidad del espíritu. Necesitamos despertar de tantas cosas que nos están entreteniendo, de tantas cosas que nos hacen adormecer en la vida espiritual. Estamos en nuestra zona de confort. El sofá llama mucho. Espiritualmente hablando estoy, ¿eh? Dice la Biblia que era tiempo de guerra y David no estuvo en la guerra. Era costumbre que los reyes tenían que ir a la guerra, a dar la cara, a estar allí, animando a sus generales y a sus soldados. Pero dice la Biblia que David se quedó en un palacio. Y saben la historia. Ya saben la historia. Empezó a pasear, se levantó a las 3 de la tarde. Menudo madrugón. A las 3 de la tarde se levantó David y empezó a pasear, bostezando. Y si yo hubiese estado donde tenía que estar, no hubiese visto lo que tuvo que ver. Se quedó durmiendo. No quiso estar a la altura de lo que implicaba ser rey. Allí estaba, paseándose por el terrado de su palacio o su casa, lo que fuese. Allí estaba, viendo lo que no tenía que ver porque no estaba en el lugar que tenía que estar. Y a veces, hermanos, nuestra zona de confort nos hace ver cosas que no se pueden ver. Y se hacen cosas que no se tienen que hacer. Descendió Jope, bodega. ¿Dónde descendió? Al mar. Y el mar representa, o la inmersión al mar representa el mundo y la separación de la voluntad divina al mar. Una cosa tuvo claro Jonás, y ahí merece que le toquen palmas. Una cosa tuvo claro Jonás, que el culpable era él, no echó la culpa a nadie. Soy yo el culpable. Por lo menos fue un hombre, en ese sentido fue fiel y fue legal en reconocer que la culpa era él. Y a veces, hermanos, quiero decir, y lo digo con dolor en el corazón, a veces nuestras desobediencias acarrean consecuencias a los demás. Allí estaba, se había levantado una tempestad terrible en el mar, una tempestad terrible. Estaba siendo el barco azotado que casi se parte en dos. Por la desobediencia de Jonás, las consecuencias acarreaban a diferentes personas porque él había desobedecido a Dios. Y dijo él, echadme al mar, porque yo soy el culpable. El mar significa el mundo. Hermanos, disculpadme, algunos hemos descendido tanto al mundo, que no hay diferencia. Que no hay diferencia. Hablamos como el mundo habla. Hacemos casi lo que el mundo hace. Vestimos como que viste el mundo. Nuestra orientación es como el mundo. Y que Dios nos ayude y que Dios nos libre. Porque un abismo llama a otro abismo. Es paulatinamente el descenso. Dice la Biblia que el sobrino de Abraham fue poniendo la tienda paulatinamente hasta llegar a Sodoma. No se fue de golpe. Poco a poco, llegó hasta Sodoma. Poquito a poco llegó hasta Sodoma. Y a veces estamos comentando, estamos diciendo que los descensos y los abismos llaman uno a otro y los descensos son paulatinamente, progresivamente. Un descenso llama a otro descenso y un descenso llama a otro descenso. Y daros cuenta, qué misterio, cada vez más para abajo.
Jope, bodega, mar. Cada vez más para abajo. Más para abajo. Representa el mundo. Dice la Biblia, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Esta palabra siglo, en este sentido, significa mundo. No os conforméis al mundo. No os conforméis a los valores del mundo. No viváis como el mundo vive. No copiéis lo que el mundo hace. Sino transformaos. Necesitamos una transformación. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice 1 Juan 2:15 y 16. No améis al mundo. En consecuencia, ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así de claro. Y se lo escribe a jóvenes, porque los jóvenes ponen mucha mirada al mundo. El mundo pone un escaparate tremendo. Y le escribe a vosotros jóvenes que sois fuertes, no améis el mundo, porque el que ama al mundo no ama al Padre. Está en detrimento. Si tú amas más al mundo que a Dios, no se puede amar a dos señores, dice la Biblia. No se puede amar a dos señores. Segunda de Timoteo dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Y se ha ido a Tesalónica. Tesalónica llama, ¿eh? Llama a Tesalónica. Como no tengamos claras las ideas, a quién estamos sirviendo, Tesalónica tiene su influencia. Le voy a decir en un modo más gráfico para que podamos entender. Un imán que arrastra metal, hierro. Tesalónica, mundo, carne, situaciones. Si estamos en esa dimensión, estamos en esa situación de que no estamos obedeciendo a Dios, que no estamos en un ámbito espiritual, que no estamos dedicándonos, consagrándonos, haciendo uso de la lectura, si no estamos en un plano espiritualmente, nuestra naturaleza es arrastrada, es seducida por Tesalónica. Y es que Tesalónica tira muy fuerte. Tira muy fuerte. No te puedes ni imaginar cómo tira de fuerte Tesalónica. Me ha abandonado, me ha desamparado. Amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Que Dios nos ayude y que Dios encienda en nosotros una voz de alerta, una voz de alarma, porque el mundo nos está llamando. Dice el apóstol Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están en Corinto, a los santos que están en Corinto. Lo bueno es que los santos están en Corinto, no que Corinto esté en los santos. La iglesia estaba en Corinto, no Corinto puede estar en la iglesia. Es un problema, es una dificultad. El mundo quiere suavizar, el mundo quiere hacer su papel, el mundo quiere entrar en la iglesia. El mundo quiere entrar en la iglesia con sus valores, con sus consecuencias, con sus atractivos. Hoy, pecado, hablas de pecado y la gente te dice, ¿de qué planeta eres? ¿De dónde sales tú? Hoy no hay pecado. Hoy es mi forma de verlo. Hoy dicen, bueno, yo es que no comparto contigo estas ideas. Nos están bombardeando, nos están evangelizando, nos están diciendo todo lo contrario. El mundo quiere entrar en la iglesia. El mundo quiere entrar en la iglesia. ¿Seremos capaces
de ver, de discernir lo que significa mundo? ¿Dónde descendió? Al vientre del pez. Más abajo todavía. Jope, bodega, mar, vientre del pez. Daros cuenta, hermanos. Daros cuenta. El gusano, que más después aparece este gusanito, obedece a Dios. El gusanito obedece a Dios. El pez obedece a Dios. Y Jonás no desobedece a Dios, no obedece a Dios. Repito, el gusanito obedece a Dios. La ballena o el pez obedece a Dios. Jonás, el profeta, no obedece. Dice la Biblia que descendió al vientre del pez. Este descenso simboliza la muerte, la máxima consecuencia de la desobediencia, la máxima consecuencia de su desobediencia. No se conformó con Jope, no se conformó con la bodega, no se conformó con el mar, descendió también al vientre del pez. Al fin y al cabo, y voy a soltar una flecha en valor a la verdad, al fin y al cabo tuvo que hacer lo que le dijo Dios. Es que al fin y al cabo tuvo que hacer lo que le dijo Dios. Porque Dios es soberano. Que Dios es soberano. Pero ¿de cuántos males se hubiese evitado este hombre si hubiese hecho caso a Dios? Por las buenas o por las malas hará lo que Dios ha dicho que se haga. Y nosotros cabezones, que no, y que no, y que no. Si al fin y al cabo se hará lo que Dios quiere que se haga. Dice la Biblia, Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Jonás dentro del pez, carne, 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 carne. Dentro del pez, ¿qué veía? Carne, carne, carne y carne. Podemos hablar de algunos pasajes bíblicos que corroboran algunos actos de desobediencia que aparentemente a los ojos de los hombres estaban bien, como el caso de Jonás. Aparentemente a los ojos de los hombres estaba haciendo algo bueno o algo que no estaba en contra de Dios. Acuérdense de Saúl. Dice la Biblia que Saúl, sacrificando, no obedeció a Dios. Sacrificando, estás desobedeciendo a Dios. Estás haciendo un sacrificio. Estás haciendo algo extraordinariamente bien, porque estás sacrificando. Viene Samuel, el profeta, y dice, has hecho locamente. Has hecho locamente. Si te hubieses esperado a que yo llegase y yo hubiese sacrificado, y es que la desobediencia nos hace tomar lugares que no es nuestro. Quiso él hacer de sacerdote. Locamente has hecho, Saúl. Estás desobedeciendo a Dios. ¿De qué se agrada a Dios? ¿Del sacrificio o de la obediencia? Hay un caso en la Biblia. Noé recibe el mandato. Hazte un arca de madera de gofer porque he decidido exterminar la raza humana. Y Noé dice en la Biblia que empieza la construcción. El arca empieza. Madera de gofer. No cualquier madera, ¿eh? Madera de gofer. No hay datos claros para poder identificar la madera de gofer. Algunos dicen que era ciprés. El caso es que no se sabe qué madera era. El caso es que era madera de gofer. Y la Biblia dice que este hombre tardó 100 años en hacer el arca. 100 años. Y dice la Biblia que no añadió ni quitó a lo que Dios le dijo. Obedeciendo 100 años. 100 años obedeciendo. ¿Tuvo días malos? Sí. ¿Días regulares? Sí. ¿Días que estaba cansado? Sí. ¿Días que no entendía? Sí.
Días de sol, sí. Días de invierno, sí. Días de primavera, sí. Todos los ingredientes que queramos poner tuvo Noé para poder construir el arca. Pero dice la Biblia que este hombre hizo conforme al mandato divino, hizo la construcción como Dios le dijo. No puso nada suyo personal, desobedeciendo a Dios. 100 años obedeciendo para hacer un barco que aparentemente era una locura, porque nunca había llovido. La gente, estás loco. ¿Qué estás haciendo? Un barco, por si llueve, porque me ha dicho Dios que lo haga, pero ¿dónde tú tienes experiencia que ha llovido alguna vez? No llueve, es mentira. Que te lo has inventado, que Dios no te ha hablado, que eres tú que estás paranoico. Pero este hombre, obedeciendo 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, 40 años, 50 años, 80 años, 100 años, obedeciendo a Dios. Y dice la Biblia que lo hizo conforme al diseño que Dios le dio. Es importante obedecer a Dios hasta el extremo. Los pequeños detalles se ve. Dice Pablo, 1 Timoteo, doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo antes blasfemo e injuriador y perseguidor de la iglesia. Doy gracias a Dios que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo sido yo antes lo que era. Dice 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predicar el evangelio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Ay de mí si no predico el evangelio. Qué fidelidad. Qué obediencia. Lo apedrean en Listra. En Listra lo apedrean, lo dejan medio muerto, que se cree que estaba muerto. Echó a la calle, ala, muerto. Sin embargo, dice la Biblia que se levantó y volvió a entrar en la ciudad a predicar el evangelio. ¡Qué fidelidad! Pablo, eres un provocador. Te han dado una paliza de muerte y tú sigues en las tuyas, que no es mi causa, que no es mi obra, que no es mi deseo, que estoy obedeciendo a Dios, porque Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Porque yo antes era blasfemo, era injuriador, era perseguidor de la iglesia, pero ahora hago todo lo contrario. Lo que antes asolaba, ahora lo predica. ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! ¡Qué obediencia! Génesis 5:24, dice la Biblia, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Génesis 5:24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Desaparece de la tierra, desaparece de la escena. Pero dice la Biblia, el libro de Hebreos, que este hombre caminó con Dios 365 años. Y caminando 365 años, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y antes que fuese traspuesto, antes, no después, antes, la obediencia se mide aquí en la tierra. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios, antes que fuese traspuesto. 365 años, son años, son días, son semanas, son meses, obedeciendo a Dios. Y se agradó tanto de él, que dijo Dios, me lo llevo. Este se vino conmigo. No vio muerte, Enoc. No vio muerte. Fue traspuesto. Fue arrebatado. Qué alegría. Y qué gozo te da la gente obediente. Qué alegría. Puede estar con gente obediente hasta el extremo. Hasta el extremo. Gente obediente hasta el extremo.
a pesar de que puedan perder la vida, a pesar de que puedan pasar necesidades económicas, físicas. Es una alegría y es un gozo estar con personas obedientes, que no se cambian según sople el viento, que no se cambien de chaqueta según las circunstancias, que dejen de ser por momentos difíciles o momentos caóticos, que no, que sean obedientes en todo tiempo. De eso Dios se agrada. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. El que ande en el valle de perfección, este me servirá. Los ojos de Dios están puestos en los fieles. En los fieles. Es una alegría ser fiel para Dios. Es una alegría. Voy a poner un ejemplo. Estoy cansado de ser fiel. Estoy cansado de ser fiel. ¿Para qué? ¿Para qué tanta fidelidad? ¿Para qué tanta obediencia? Si al fin y al cabo, como dice el Salmo 73, tuve envidia de los arrogantes, porque hacen y deshacen, en nuestro lenguaje, hacen y deshacen, no les pasa nada. Maquinan, trapichean, hacen lo que pasa, hacen lo que quieren y no les pasa nada. No les pasa nada. Dice, hasta que entrando en tu santuario, en tu presencia, conocí el fin de ellos. Es importante la obediencia, es importante la fidelidad para Dios. Aunque tengas que desobedecer a mucha gente, aunque tengas que defraudar a muchas personas, mantente fiel a Dios. Sigue obedeciendo a Dios, aunque no te entiendan, aunque tú tampoco a veces lo entiendas. Pero estamos llamados a la obediencia. O le va a dar explicaciones el general al soldado raso. Le dice el general, haz guardia. Yo no hice el servicio militar, yo me libré. Yo me libré, objetor de conciencia en aquella época. El general no da explicaciones al soldado. ¿Te toca guardia? Pues tengo que hacer guardia. O le va a pedir explicaciones al general. ¿Por qué tengo que hacer guardia? No. Y no estamos llamados a entender a Dios, hermanos, hermanas, no estamos llamados a entender a Dios, estamos llamados a obedecer a Dios. Hay consecuencias muy buenas obedeciendo a Dios y hay consecuencias muy malas desobedeciendo a Dios. Obedece a Dios con todas las consecuencias. Si te has alejado un poquito, si has descendido a Jope, no sé dónde has descendido, sinceramente, no lo sé. Si descendiste a Jope, sal de Jope. Vente a Cristo. Ven a Cristo. Ven a Él, ven a su presencia. Pídele perdón. Ponte de rodillas, clama a Él. Señor, aquí estoy, perdóname, porque te he desobedecido, he descendido, me he deslizado. Pero aquí estoy, Señor, yo sé que tú tienes misericordia. Yo sé que tú tienes bondad para conmigo. Me arrepiento en polvo y ceniza. Recíbeme. Y Dios es fiel. Dios es fiel. El que confiesa su pecado y se aparta de él, hallará misericordia. Tenemos un Dios que perdona. Acércate a Él. Vive cerca de Él. Vive una vida sometida a Él. Porque al fin y al cabo, esa es la felicidad del cristiano. Esa es la felicidad del cristiano, ser fiel a Dios. No te da alegría cuando han pasado 50 años y estás con la misma mujer o estás con el mismo hombre. No te da alegría. Hemos pasado de todo. ¿O no? Hay crisis, hay dificultades, hay momentos críticos, momentos que se encienden las alarmas, momentos que quieres tirar la toalla. Pero sin embargo reaccionas, que no. Te quiero ser fiel. Y eso tiene premio. Eso tiene mucho premio. Sé fiel a Dios. Sé fiel a Dios. No desobedezcas, por favor, te lo pido. No desobedezcas, porque las consecuencias son terribles y nefastas. Líbrate de ese mal. Líbrate de ese mal sabor de boca. Vive cerca de Dios, acércate a Él, pídele perdón, reconcíliate con Dios. Porque sin Dios estamos perdidos. Sin Él nada podemos hacer. Separados de Él nada podemos hacer. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Vuelve a Él. Vuelve a Él en arrepentimiento. Vuelve a Él. Repito, vuelve a Él. Vuelve a Él y dile, Señor, lo que tú quieras, eso haré. Mándame y yo haré en el nombre del Señor. Vamos a inclinar los rostros. Damos gracias a Dios.